Así fue como se utilizaron las piedras de los templos, por ser las mejor labradas y pulidas para la construcción de templos cristianos o residencias españolas. Tal fue lo que sucedió en Cusco, Pisa, Chinchero, Sacsayhuamán y otros que no son ahora sino lo que los conquistadores dejaron de ellas. En Machu Picchu, en cambio, fueron las lluvias torrenciales que causaron los mayores destrozos. Los barrios de la clase dominante, los de mejor factura, son los únicos que quedan. Los otros barrios, hechos de adobe, paja y madera, que pertenecieron al pueblo, han desaparecido por la erosión y el tiempo. La ciudad fue sin duda mucho mayor de lo que es hoy, como lo testimonian los muchos grupos arqueológicos existentes a su alrededor y que juntos suman 32.000 hectáreas de superficie. Las primeras referencias directas actualmente conocidas sobre el sitio de Machu Picchu indican que Agustín Lizárraga, un arrendatario de tierras cusqueño, llegó al sitio el 14 de julio de 1902, guiando a los también cusqueños Gavino Sánchez, Enrique Palma y Justo Ochoa. Los visitantes dejaron un grafiti con sus nombres en uno de los muros del Templo de las Tres Ventanas, que fue posteriormente verificado por varias personas. Existen informaciones que sugieren que Lizárraga ya había visitado Machu Picchu en compañía de Luis Béjar en 1894. Lizárraga le mostraba las construcciones a los visitantes, aunque la naturaleza de sus actividades no han sido hasta hoy investigadas. Hiram Bingham, un profesor norteamericano de historia, interesado en encontrar los últimos reductos incas de Vilcabamba, oyó sobre Lizárraga a partir de sus contactos con los hacendados locales. Fue así como llegó a Machu Picchu el 24 de junio de 1911, guiado por otro arrendatario de tierras, Melchor Arteaga, y acompañado por un sargento de la Guardia Civil peruana de apellido Carrasco. Encontraron a dos familias de campesinos viviendo allí, los Recharte y los Álvarez, quienes usaban los andenes del sur de las ruinas para cultivar, y bebían el agua de un canal inca que aún funcionaba y que traía agua de un manantial. Pablo Recharte, uno de los niños de Machu Picchu, guió a Bingham hacia la zona urbana cubierta por la maleza. Científicos de la historia, poetas, escritores, intelectuales en general, los más ilustres visitantes, han pergeñado conceptuosas y sentidas frases sobre Machu Picchu. Sin embargo, el numen poético de Pablo Neruda parece resumir todos esos pensamientos y sentimientos en su poema Alturas de Machu Picchu, del cual leemos solo un fragmento. Entonces en la escala de la tierra
He subido entre la atroz maraña de las selvas perdidas hasta ti, Machu Picchu, alta ciudad de piedras de escalar. Por fin, morada del que lo terrestre no escondió entre las dormidas vestiduras. En ti, como dos líneas paralelas, la cuna del relámpago y del hombre se mecían en un viento de espinas. Madre de piedras, espuma de los cóndores, alto arrecife de la aurora humana, bala perdida en la primera arena. Esta fue la morada, este es el sitio. Aquí los anchos granos del maíz ascendieron y bajaron de nuevo como granizo rojo. Aquí la hebra dorada salió de la vicuña a vestir los amores, los fulos, las madres, el rey, las oraciones, los guerreros. Aquí los pies del hombre descansaron de noche junto a los pies del águila en las altas guaridas carniceras. Y en la aurora pisaron con los pies del trueno la niebla enrarecida y tocaron las tierras y las piedras hasta reconocerlos en la noche o la muerte. Durante cerca de medio siglo, ha permanecido oculto este majestuoso santuario de los incas, que protegido por el manto verde de su naturaleza, es motivo de admiración para todo visitante. Este famoso sitio arqueológico se encuentra ubicado sobre la alta cima del Cerro Machu Picchu, en la margen izquierda del río Vilcanota. Machu Picchu fue una ciudad construida para albergar a una élite religiosa o militar. Está unida a la ciudad del Cusco por un camino que atraviesa las alturas del cañón del Vilcanota. Machu Picchu está claramente dividido en dos grandes zonas. La zona agrícola, formada por conjuntos de terrazas de cultivo, que se encuentra al sur, y la zona urbana, que es por supuesto aquella donde vivieron sus ocupantes y donde se desarrollaron las principales actividades civiles y religiosas. Ambas zonas están separadas por un muro, un foso y una escalinata, elementos que corren paralelos por la cuesta este de la montaña. Los andenes, terrazas de cultivo de Machu Picchu, lucen como grandes escalones construidos sobre la ladera. Son estructuras formadas por un muro de piedra y un relleno de diferentes capas de material: piedras grandes, piedras menores, cascajo, arcilla y tierra de cultivo, que facilitan el drenaje, evitando que el agua se empose en ellos. Téngase en cuenta la gran pluviosidad de la zona y se desmorone su estructura.
Este tipo de construcción permitió que se cultivara sobre ellos hasta la primera década del siglo XX. Otros andenes de menor ancho se encuentran en la parte baja de Machu Picchu, alrededor de toda la ciudad. Su función no era agrícola, sino servir como muros de contención. 5 grandes construcciones se ubican sobre los andenes al este del camino inca que llega a Machu Picchu desde el sur. Fueron utilizados como colcas o almacenes. Al oeste del camino se encuentran otros 2 grandes conjuntos de andenes, unos concéntricos de corte semicircular y otros rectos. Este edificio principal, de los llamados grupos de edificios militares, consta de 2 pisos con una pared curvilínea, por lo que se le denomina torreón o templo del sol, y cuenta con escalinatas labradas en una sola roca. Se accede a él por una portada de doble jamba que permanecía cerrada. Hay restos de un mecanismo de seguridad. La edificación principal es conocida como torreón, de bloques finamente labrados. Fue usado para ceremonias relacionadas con el solsticio de junio. Una de sus ventanas muestra huellas de haber tenido ornamentos incrustados que fueron arrancados en algún momento de la historia de Machu Picchu, destruyendo parte de su estructura. Además, hay huellas de un gran incendio en el lugar. El torreón está construido sobre una gran roca, debajo de la cual hay una pequeña cueva que ha sido forrada completamente con mampostería fina. Se cree que fue un mausoleo y que en sus grandes hornacinas reposaban momias. Lumbreras incluso especula que hay indicios para afirmar que pudo ser el mausoleo de Pachacútec y que su momia estuvo aquí hasta poco después de la irrupción española en Cusco. La llamada zona urbana, donde también se observa el mausoleo del Inca, con un ingreso que manifiesta el dominio absoluto de la piedra. Por su antigüedad, Machu Picchu parece ser no muy remota, puesto que la misma construcción sugiere un grado de organización y disciplina que solo cabría atribuir al período del auge o de mayor desarrollo del imperio incaico. Junto a la zona urbana, observamos la zona religiosa, con ambientes que se ubican dentro de la plaza sagrada, como el Templo de las Tres Ventanas, formado por poliedros que se superponen con exactitud.